Buenos días a todas y a todos. Un saludo especial a doctor William Soto, por al Jesús Gustavo Rojas Ugarte del CV, a nuestro senador Ciro Zavala, al doctor Arturo Luna Gómez, a Cristian Pablo Barzola de Argentina, Manuel Ángel Pérez de Chile. Muchas gracias por la invitación que le hacen al Ministerio de Educación para poder participar en este evento importante para nosotros, ¿no? Creo que, para decirlo en palabras bastante breves, ¿no? Lo que nosotros conocemos aquí como proceso de cambio y revolución democrática cultural refleja en parte los objetivos la intención de este seminario, ¿no? Lo que nosotros hemos querido es sobre todo generar un proceso de transformación y de cambio, desarrollándolo con perspectivas, con visiones, con una mentalidad del siglo XXI, asumiendo las limitaciones que ha tenido el siglo XX como una experiencia histórica de la humanidad para querer cambiar y transformar la sociedad. En ese contexto, creo yo, debe entenderse lo que nosotros planteamos como revolución democrática cultural. En ese marco general, es importante puntualizar, creo yo, dos elementos importantes de esta visión de revolución democrática cultural que se han plasmado en la educación boliviana y que yo los plantearía como desafíos para expandir no solo a la educación superior boliviana, sino en el marco de la educación superior mundial. Me refiero a la política de interculturalidad y a la política de plurilingüismo. Esos son elementos vitales importantes que ayudan y contribuyen a esto que estamos llamando aquí educación ligada, relacionada a la paz en educación superior, el tema de la interculturalidad. Para nosotros es vital que los propios sujetos sean protagonistas de la construcción de las políticas públicas. Es un elemento vital. Y en educación superior nosotros hemos transformado la formación de maestros sobre todo, invirtiendo la vieja lógica con la que se venía trabajando con los maestros, ¿no? Identificándolos a ellos como parte de una formación no universitaria, primer elemento, digamos así, negativo frente a ellos. Segundo, negándoles la posibilidad de la especificidad de la formación de maestros. Hemos construido lo que llamamos la universidad pedagógica. La universidad pedagógica es la universidad para maestros. ¿Cuál es el desafío en términos de construcción del nuevo perfil profesional? El desafío intercultural que plantea esta institución. La posibilidad de que los maestros puedan dialogar con los especialistas de distintas áreas, matemáticos, físicos, químicos, historiadores, y construir sobre la base de ese diálogo intercultural la posibilidad de una especificidad de la formación de maestros, desde el nivel de licenciatura hasta el nivel de la maestría y del doctorado. Ahí hay un desafío importante, o sea, con esto un poco quiero decir que no es un tema solamente retórico la importancia de la incorporación de los sujetos en la construcción de las políticas públicas. Hay que atreverse a enfrentar, porque este es un tema conflictivo, es decir, no es fácil poner a dialogar a personas que tienen visiones diferentes en el sentido de cómo debe encararse la formación. Y esto hay que ligarlo no solamente a una cátedra donde se den contenidos, ¿no?, teóricos sobre lo que son los valores de la paz, sino a construcción de políticas. ¿Por qué enfatizo eso? Porque ahí está lo que el sujeto se juega en realidad, ¿no? Su prestigio, lo que quiere como profesión, a dónde quiere ir. Esos son los valores fundamentales. Una cátedra puede un poco virtualizar eso, porque el estudiante puede asumir como un mero trámite la aprobación o no de una cátedra. En cambio, en la construcción de una política pública en la que los sujetos se jueguen la posibilidad de su proyecto futuro, hay pues una posibilidad más rica de construcción intercultural. Esto es lo que nosotros llamamos la posibilidad de trabajar lo intercultural, los valores, desde la experiencia, desde la práctica, y no desde la transmisión de conocimientos, no desde la transmisión de contenidos ni de valores. Esto se hace en un doble sentido. Lo planteo muy brevemente, en el marco de la política pública de debatir estos temas con los especialistas, y dos, en el plano metodológico. Otra experiencia plurilingüe que estamos teniendo ahora es la construcción de los IPLCs, de los Institutos de Lengua y Cultura por Pueblo Indígena Originario. Tenemos ya 15 generados y construidos. El mismo debate se reproduce, los especialistas versus los protagonistas, es decir, los indígenas. Obviamente los IPLC sobre todo están consolidados a partir de las organizaciones indígenas, que tienen su visión del mundo, que no coincide necesariamente con la visión de los especialistas lingüistas, etcétera, etcétera. Pero lo importante es generar la posibilidad
de normalizar la lengua en esta articulación. O sea, que en Bolivia no podemos asumir la normalización de la lengua anulando a estas personas de carne y hueso con proyectos concretos y más bien dándoles la posibilidad de participar. Repito, se han creado más de 15 institutos de lengua y cultura, de los más que se van a hacer por cada pueblo indígena originario, y estos tienen la misión bastante compleja de normalizar las lenguas. Obviamente que en la etapa a la que vamos a entrar posteriormente es al debate, a la discusión, nuevamente con los especialistas. Pero aquí hay un agregado más al margen de los maestros, ¿no? El agregado sería básicamente el incorporar no solamente a los pueblos indígenas. Es decir, para generar una cultura de paz, para generar un proceso de cambio, es necesario que las personas que han sido relegadas durante muchísimo tiempo participen. Me interesa, creo yo, en este momento, la veracidad, la verdad de sus planteamientos, porque a veces los intelectuales y los universitarios se pierden en discutir la verdad del argumento del otro. Simplemente la participación es un elemento vital y fundamental para la construcción intercultural. Simplemente la participación en los propios términos, así sean contrarios a la visión del especialista, así sean contrarios a la visión de la universidad, es vital para generar una práctica intercultural e intracultural. Dejarles a los propios sujetos que construyan su visión del mundo. Ese es un elemento vital y fundamental. El tercer punto de esta experiencia, y obviamente aquí la política plurilingüe quiere decir trabajar las lenguas, normalizarlas las lenguas, equipararlas a la lengua castellana, que es la que tenemos sobreabundantemente desarrollada en contextos latinoamericanos, darle la posibilidad a esas lenguas que están a punto de extinguirse, a esas lenguas que no se pueden reproducir en el contexto boliviano, las mismas condiciones de interactuar, intercambiar, enriquecerse cultural, políticamente. Ese es el objetivo intercultural y ese es un elemento vital en esta política plurilingüe de Bolivia. Obviamente esto se trabaja en el marco de la educación regular, pero también es un desafío para la educación superior, es decir, qué elementos de esta educación plurilingüe pueden incorporarse. Ahora, no es que no se ha avanzado. Las universidades indígenas ya han intentado desarrollar esto de una manera concreta. Un desafío fundamental, producir conocimiento en la lengua materna. Es decir, yo me acuerdo cuando yo estudiaba en sociología, un ejemplo de un profesor, de un compañero que tal vez lo deben conocer, pero no mencionar su nombre, en los años 80 quería dar su tesis de sociología siendo aymara en aymara. No lo dejaron, porque los tribunales no sabían leer el aymara. Entonces tenía que escribir sí o sí en castellano. ¿Qué es lo que han hecho, creo yo, y un elemento que vale la pena recuperar? Las universidades indígenas, y en este caso la Tupac Katari, está produciendo conocimiento, investigación en el propio idioma aymara. De tal manera que si yo quisiera saber qué ha descubierto, qué ha producido, necesitaría leer en aymara. No están traducidos al castellano, directamente escritos, trabajados en aymara. Es una política, creo que fundamental. O sea, construir conocimiento en la lengua materna. Es un elemento fundamental. Si no, no estaríamos hablando de la posibilidad de que los sujetos se incorporen a la construcción de un horizonte, de un Estado. No estaríamos dando las verdaderas oportunidades si mantenemos la hegemonía del castellano sobre eso. Y lo que les estoy diciendo no es algo falso ni es un proyecto, es algo que se ha dado y se está dando en las universidades indígenas. Nuestro gran desafío ahí es trabajar con el CUB para poder articular estas experiencias que estamos teniendo en educación superior dentro de nuestro gobierno para poder ver cómo nos articulamos nuevamente. La perspectiva intercultural es vital para trabajar una transformación sin un conflicto, para trabajar una transformación sin que podamos imponer. Entonces, creo yo que el proceso de cambio y la revolución cultural en la educación ha avanzado con varios ejemplos, por supuesto todos perfectibles, no son modelos, son ejemplos de cómo podemos construir un sistema educativo diferente, de cómo podemos construir un sujeto diferente que emerja de esta situación. Un joven, una señorita que se forma en la interacción de esta naturaleza, tiene evidentemente otra forma de ver el mundo, otra forma de percibir el mundo, otra forma de resolver sus conflictos. Y eso es vital. Repito, nuestra orientación en lo que llamamos nosotros modelo sociocomunitario productivo tiene que ver con desarrollar los valores desde la práctica, desde la experiencia, no convirtiendo eso en una cátedra valorativa, normativa, desde donde se puede enseñar lo que son los valores. La experiencia, la práctica. Pero para eso los sujetos tienen que estar involucrados
en construcción de instituciones, en generación de instituciones en la realidad, donde se jueguen, repito, sus propios proyectos de vida y que no sea simplemente un proyecto formativo educativo. Porque el problema de ser un proyecto formativo educativo es que virtualiza, abstrae de la realidad. En cambio, cuando el sujeto se articula a un proceso concreto de construcción de su realidad, donde se juega su proyecto de vida, ahí no hay virtualidad ni abstracción de la academia. Ese es un desafío que yo, como parte del Ministerio de Educación, les quería comentar, les quería plantear. Son cosas que estamos haciendo, vuelvo a repetir, hay debate que hay que hacer aquí, mucha discusión, pero ya no es en Bolivia una irrealidad. Tanto nuestros maestros como los profesionales de las universidades indígenas, como las personas que trabajan en el IPLC, van a cumplir desafíos diferentes para tener este objetivo que ustedes han planteado aquí, la posibilidad de pensar el cambio, la transformación de las cosas, asumiendo de una manera responsable frente a los desafíos que nos plantea este siglo XXI. Muchas gracias.